¿Qué es el Sol? Es el centro del sistema solar en el que se encuentra la Tierra. Es el responsable de proveer luz, calor y energía a los seres vivos. Aún así, el Sol es una estrella más en el vasto e insondable universo. Únicamente es esencial para el sistema solar, siendo la estrella más grande del sistema. De hecho, representa poco más del 99% de la masa total del sistema solar. Se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Se formó hace unos 4.567 millones de años. El análisis de la luz solar muestra que esta enorme esfera está compuesta mayormente de hidrógeno y helio, además de un 2% de otros elementos más pesados. Su rotación cambia con su latitud en un periodo de 24 días y cerca de 36 horas. Las características del Sol. La masa del Sol es de 1,9891 por 1030 kilogramos. Su volumen consta de 1.409.272.579.059.870.000. La densidad del astro es de 1.409 gramos por centímetro cúbico. Su temperatura efectiva es de aproximadamente 5.500 grados Celsius. La velocidad de órbita es de 220 kilómetros por segundo. Y finalmente su composición es una mezcla de gases extremadamente calientes. El elemento más abundante es el hidrógeno, seguido del helio. Otros elementos presentes son el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el neón, el magnesio, el hierro, el silicio y el azufre. Entonces, ¿cuáles son las partes del Sol? 1. Núcleo. El núcleo del Sol es la parte más caliente de todas, pues su temperatura supera los 15,7 millones de grados centígrados. Es aquí donde se convierte el hidrógeno en helio y libera energía. Entonces los fotones o partículas de luz llevan la energía a la zona convectiva y posteriormente la energía se transfiere a la superficie. Durante un segundo de fusión nuclear se libera una cantidad de energía superior a la que libera la explosión de cientos de miles de bombas de hidrógeno. 2. Zona radiante o radiativa. Es la zona que rodea el núcleo y comprende el 45% de su radio. El calor es menos intenso que en el núcleo. En esta zona se lleva a cabo la radiación térmica, el proceso de transferencia de energía desde el núcleo. 3. Zona de transición. Es la capa que separa la zona radiante y la zona convectiva. Es el resultado de la rotación diferencial del Sol. Una hipótesis sugiere que el campo magnético del Sol es generado por un dinamo magnético dentro de esta zona. 4. Zona convectiva. Es la capa superior del interior solar. Se extiende a unos 200.000 kilómetros por debajo de la superficie del Sol. Aquí, los movimientos de los gases y las burbujas de plasma caliente se mueven hacia arriba, por lo que se transfiere energía a la superficie. 5. Fotosfera. Es la superficie visible del Sol. De hecho, la luz solar proviene principalmente de esta. 6. Manchas solares. Aparecen cuando la superficie solar experimenta alguna perturbación y entre los resquicios de la granulación solar se originan unos puntos llamados poros que se multiplican. La ampliación de los poros origina las manchas solares, que son básicamente zonas oscuras formadas por un núcleo oscuro rodeado de una aureola grisácea. Prominencia solar. Es una forma gaseosa y brillante que se extiende desde la superficie solar hacia el exterior. 8. Atmósfera. Es la zona que se encuentra sobre la fotosfera. 9. Cromosfera. Se estima que tiene un espesor de 10.000 kilómetros y está compuesta por espículas o lenguas de gas. 10. Corona solar. Se vislumbra como una aureola plateada y tenue alrededor del disco solar, compuesta por polvo, electrones e iones. 11. Protuberancias solares. Son chorros de gas que son proyectados desde la cromosfera hacia el exterior. Están presentes en todas las partes de la atmósfera. 12. Región de la transición solar. Es la región entre la cromosfera y la corona solar. El calor fluye desde la corona y produce esta zona en la cual la temperatura cambia rápidamente. Los cambios del ciclo magnético solar. El campo magnético de nuestro Sol es mucho más fuerte en las partes altas de su atmósfera, pero se genera debajo de esta, dentro de esta enorme masa de gas en rotación. Mientras los electrones que allí se encuentran sueltos se mueven, producen una corriente eléctrica que induce a la creación de un campo magnético. Pero este campo magnético, aunque también es polar, no es como el que encontramos en la Tierra. En el campo magnético de la Tierra, las líneas hacen un recorrido sin mayor problema de norte a sur. Pero en el Sol no es así, las líneas del campo magnético se enrollan. Y esto sucede porque el Sol no es una bola maciza, es una bola de plasma. Su rotación suele ser distinta en sus diferentes latitudes. Es decir, en el ecuador la rotación es mucho más rápida que en las latitudes altas llegando a los polos. Por lo tanto, las líneas del campo magnético que se alinean con el ecuador van rotando mucho más rápido que las líneas que se alinean llegando a los polos. Y a medida de cada rotación, se van enrollando cada vez más y más. Dentro de toda esta maraña de líneas de campo magnético que se va armando,
hay ciertos puntos donde varias líneas terminan interfiriéndose, saliendo a la superficie en forma de lazo y provocando que el gas que se encuentra en estas zonas baje de temperatura. Por lo tanto, lo podemos apreciar como si fuera una mancha en el Sol. Relaciones astronómicas Sol y Tierra. Primero, distancia Tierra y Sol. La Tierra en su movimiento alrededor del Sol describe una órbita elíptica, algo desproporcionada, con uno de sus extremos un poco más cerca del Sol que el otro, y en la cual la distancia promedio de la Tierra y Sol es de aproximadamente 149,46 por 10 a la 6 kilómetros, aproximadamente 1,5 por 10 a la 11 metros, valor llamado unidad astronómica. La excentricidad de la órbita de la Tierra es del 1,7%. La órbita de la Tierra se puede escribir en coordenadas polares mediante la siguiente expresión, donde pues R es igual a la distancia Tierra y Sol para cualquier día del año. UA es la unidad astronómica. E es la excentricidad de la órbita terrestre, que es igual a E igual a 0. Las coordenadas celestes ecuatoriales, también llamados sistema de coordenadas ecuatoriales locales, no son de carácter local, puesto que están referidos a la esfera celeste. El rango de medida de la declinación va de 0 grados a más de 90 grados hacia el polo norte celeste y de 0 grados a menos de 90 grados hacia el polo sur celeste. El rango de medida del ángulo horario se expresa en unidades de arco, es decir, grados, o en unidades de tiempo, es decir, horas. Su conversión es de una hora equivalente a 15 grados. Combinando los dos sistemas de coordenadas horizontales y ecuatoriales se determina el triángulo astronómico. A partir de la posición del Sol en este triángulo esférico, es posible determinar el ángulo de incidencia de la luz solar sobre una superficie horizontal o inclinada a partir de la ecuación mostrada en pantalla. La altura del Sol, representada por h, es el ángulo formado entre el plano del horizonte geográfico y la línea trayectoria del rayo del Sol. La duración astronómica del día, representada por una n mayúscula, es la duración del día en horas desde la salida hasta la puesta del Sol. La relación geométrica entre un plano con una orientación dada relativa a la Tierra y el haz de radiación solar puede ser determinada a partir de la ecuación mostrada en pantalla. Buenos días, mi nombre es Wendy Quintero. Ángulo horario. Es el ángulo formado por el polo en la intersección entre el meridiano del observador y el meridiano del Sol. Se calcula así. Horario es igual a 12 menos tiempo solar medio, corresponde a la hora local. Ecuación del tiempo. Se determina con la base a la rotación de la Tierra sobre su eje polar y alrededor del Sol. La radiación es emitida sobre un espectro de longitud de ondas con una cantidad específica de energía para cada longitud de ondas, la cual puede ser calculada usando la ley de Planck. Características de la radiación solar. Es la energía emitida por el Sol que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Se genera en radiaciones del hidrógeno en el núcleo del Sol por fusión nuclear y es emitida por la superficie solar. Distribución espectral. Es la que va determinando el rendimiento de las aplicaciones solares fotovoltaicas, ya que la interacción de la misma con distintos medios materiales va a ser la función de la longitud de onda de la radiación incidente. Constante solar. El tope de la atmósfera a una distancia promedio de 150 por 106 kilómetros del Sol. El flujo de la energía de onda corta interceptada por una superficie en la dirección del Sol